La vida es un viaje y tú eres el explorador. Súbete a esta nave de autodescubrimiento y recorramos juntos un camino de profunda introspección para conectar con tu ser auténtico, aquí en Metamorfosis Imparable. Hola, hola, bienvenidos a Metamorfosis Imparable. Soy Naomi Oropesa y hoy en este podcast tenemos a una entrevistada maravillosa. Ella es María Ángela Andrade, life coach holística, mujer medicina venezolana, y ella trabaja acompañando y guiando a mujeres valientes a encarnar su versión más libre, soberana y auténtica. Bienvenida al podcast, María Ángela. Ay, un placer poder estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes, los que nos van a escuchar en este momento y los que nos escucharán luego también. Claro, así es. Mari, el segundo episodio de Metamorfosis Imparable, nosotros hablamos sobre la vulnerabilidad, ¿ok? Porque, bueno, esta temporada la denominamos así, la vulnerabilidad como llave hacia el autodescubrimiento, partiendo del tema, ¿verdad?, que es importante abrirnos y ser vulnerables para poder conocer nuestro lado más auténtico. ¿Qué me cuentas para ir entrando en materia de una vez? Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué es la vulnerabilidad? A ver, nuestra vulnerabilidad te la voy a definir así como yo lo siento, ¿no? Vendría siendo honrar nuestra parte más humana, abriéndonos a sentir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a sentir aquello incómodo, ¿no? Aquello también que se siente sabroso. En general es sentir. Y para esto es importantísimo aprender a doblegar nuestro ego, Sí. a rendirnos, a darle voz a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a ese sentir pues que a veces nos incomoda, pero que es necesario para específicamente lo que tú hablabas, ¿no? De lo que es la esencia de esta temporada, el autodescubrimiento, para aprender a descubrirnos en esta otra parte que durante mucho tiempo estuvo muy reprimida. Así que el ser vulnerables es ser valientes, porque nos invita a expresar todo aquello que durante mucho tiempo estuvo dentro de nosotros acorazado. También creo que forma parte importante de permitirnos expresar nuestra verdad, nuestra autenticidad, sin miedo, ni culpa, ni vergüenza, ni nada de lo que durante mucho tiempo se nos dijo que era ser vulnerables. Entonces es eso, es reconocer esa parte más humana. Claro, pero como tú mencionabas, el ego está ahí como que tratando, evitando que nosotros no sintamos dolor a causa pues de que, como mencionabas, no queremos como expresarnos por miedo a que nos rechacen. Entonces vivimos como tapando ese lado vulnerable para que vean que no, yo soy fuerte, a mí no me duele nada, yo no sufro, todo está bien, por miedo a que sintamos nuevamente esas heridas de infancia, que eso Sí, más adelante lo vamos a hablar en otros episodios, el tema de las heridas, pero ese ego que vive como que se apodera de nosotros y nosotros no nos damos cuenta, lo que hace es que nosotros no revivamos esas heridas. Pero, ¿qué pasa? Nos ponemos máscaras, sí, ¿cierto? nos O sea, nos acorazamos ponemos máscaras. ¿Y qué hacen esas máscaras? No mostrar nuestro lado más auténtico. totalmente. Es Entonces, así. cuéntanos, porque, o sea, este tema es complejo. Para ir más a detalle, 5 palabras que se puedan relacionar con la vulnerabilidad. Ok, como te lo mencionaba, hay que ser valientes. Entonces creo que la primera palabra vendría siendo valentía. Valentía. Lo otro que yo he descubierto en mi camino personal es que cuando yo me he permitido ser vulnerable, han sido los momentos donde yo más poderosa me siento. Entonces, la segunda palabra que yo podría traer aquí vendría siendo poder. Cuando yo me siento poderosa, yo lo que hago es sentirme expandida. Entonces voy
abriéndome más. Por lo tanto, entonces la tercera palabra vendría siendo expansión. Cuando yo me expando, me permito ir adentrándome en nuevos territorios, en nuevas situaciones que me llevan a vivir nuevas experiencias y por lo tanto, la siguiente palabra vendría siendo coraje, porque me permito vivir esas nuevas experiencias sin ese miedo. Y por último, creo que la que ya viene como a hacer la cereza así del pastel es autenticidad, porque cuando yo me permito ser vulnerable, asumo esa parte más humana mía y lo que hago es vivir desde mi autenticidad, mostrándome, como te comentaba antes, sin miedo, culpa, vergüenza, sintiéndome realmente poderosa. Claro. Así que creo que esas serían las palabras con las que me quedaría. Valentía, poder, expansión, coraje y autenticidad. Pero ¿cómo le decimos a una persona que ha vivido toda su vida como encasillada en una coraza, ¿no? Es que te tienes que atrever a ser vulnerable. Entonces, hay gente que me pregunta, ¿pero cómo lo hago? O sea, Ujú. explícanos Ok. un poco. Bueno, hay que entender dos partes, ¿no? Y ya aquí me voy yo con mis historias de mi vida. Claro, no, es buenísimo. Hay etapas donde uno no se permite ser vulnerable porque no es consciente de que uno le tiene miedo a esa parte sensible, a esa parte humana, a esa parte emocional, ¿no? A esa parte más emocional, más de sentimientos. Entonces, como uno no es consciente de que uno le tiene miedo a eso, uno ni siquiera sabe, ¿no? Entonces uno ni Sí, siquiera se arriesga. Pero llegan momentos, situaciones en la vida donde la vida, por bien o por mal, la vida te empuja. sí, O te montas o te encaramas, como dice el dicho allá en Venezuela. Y es cuando tienes que asumir esa parte emocional, esa parte sensible, que de alguna u otra forma también yo llevo vinculado a esa energía femenina, ¿no? ¿Y qué es lo que te acerca esta energía femenina? El reconocimiento de estas emociones, el reconocimiento de esta otra parte. Cuando tú te permites encontrar esa danza, esa alquimia entre esta parte emocional y esto vamos a llamarlo aquí, esta parte del ego que me dice, no, 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 cuando yo me permito ir entendiendo que soy humana y que van a haber momentos en los donde sí voy a sentirme a gusto con esto que estoy sintiendo, pero hay otros momentos en los que no, yo aprendo a ser compasiva y empática conmigo misma. buenísimo. Y eso es lo que me va a permitir a mí abrirme a cada vez ser más vulnerable. Hay personas que no están listas para mostrar esa vulnerabilidad. Yo siempre pongo un caso y siempre lo nombro y que la diga que no hay ningún problema porque ella ya lo sabe, es mi mamá. Mi mamá no le gusta para nada sentir. Mi mamá es una persona que no le gusta sentir. Y yo recuerdo que me parecía ridículo la gente que los 31 de diciembre se ponía a llorar cuando pasábamos del año viejo al año nuevo, ¿no? Y decía, pero qué ridícula esta gente que se pone a llorar, una gente, no entiendo por qué se ponen a llorar. Mira, mi amor, yo ya pisé los 30 años y a partir de los 30 años era la llorona que lloraba todo y todavía sigo llorando a los Yo 31. toda la vida he llorado a los 31. Ajá, a mí me parece ridículo esa risa, pero qué ridículo la gente que se pone a llorar, no entiendo, como si estamos en un momento que, bueno, cuando yo empiezo a conectar con esta parte más sensible que yo no reconocía porque efectivamente tenía una coraza, una máscara, una identidad pues dura, muy, muy fuerte, muy autosuficiente, porque obviamente venía con muchas heridas de mi infancia, como tú lo has mencionado, yo era Elsa la de Frozen, o sea, era una princesa de hielo, o sea, nada me tocaba, nada me notaba, yo era así. Y cuando yo me permito, a medida que voy autodescubriéndome Ajá. en mi camino, voy haciendo esa reconciliación con esta otra parte y se abre este espacio a reconocer esa emocionalidad. Y cuando yo voy reconociendo esa emocionalidad, es cuando yo voy rindiéndome a esta vulnerabilidad. Y es que digo, claro, pero esto no es un camino, Navi, que se logre de la noche a la mañana. No, Esto es ir entendiendo el origen y la raíz de tus heridas, de dónde vienen. sí. Es ir rindiéndote a ese ego, pues que te va a querer proteger. Es ir hablando, haciendo unos diálogos muy íntimos y profundos contigo misma para decir, ok, ya va,
qué es lo que realmente yo estoy sintiendo. Y esto me lleva nos lleva en general esta pregunta a rendirnos a escuchar nuestras propias necesidades, a rendirnos a escuchar ese sentir auténtico, ese sentir del alma. Entonces se convierte al final la vulnerabilidad en una brújula, porque es la que nos lleva como que por aquí, por allá, Ok. porque nos abre esa puerta al sentir. Entonces, el hecho de qué ir haciendo, creo que el primer paso sería ir autodescubriéndonos, ir viendo cuáles fueron nuestras historias del pasado para irlas pudiendo resignificar, ir descubriendo cuáles son esos patrones o creencias que repetimos cada vez que nos sentimos vulnerables o cada vez que sentimos que algo de emoción viene en nuestra vida y nosotros nos quedamos o en parálisis o en huida, porque ese es otro, el mecanismo que yo tengo para no sentirme vulnerable es que yo huyo. Entonces yo tengo que ir reconociendo, ok, ya va, entonces yo huyo en estos momentos donde yo me siento vulnerable, hay otros donde yo me paralizo. Entonces ir reconociéndome y esto es simple autodescubrimiento. Sí. Conocernos nos va a llevar a abrir esa llave, como tú lo dices, de la vulnerabilidad. Sí, me quedo con la palabra, con las palabras que mencionaste de atrevernos a sentir que somos humanos, o sea, es aceptar y ser comprensivos con nosotros mismos, que sentimos, somos humanos, no somos unos robots, que tenemos corazón, tenemos sentimiento, y es que también parte de que en esa infancia, por ejemplo, yo recuerdo que o sea, yo soy llorona por naturaleza. Y yo recuerdo que me colocaba a ver una película con mi mamá y mi tía, y entonces si era romántica o algo así, trágica, y yo lloraba a moco suelto, Ujú, ellas se reían de mí, y ujú. entonces ahí tú vas como que colocando la coraza. Entonces, no, bueno, no puedo llorar con esto porque, o sea, no, es muy tonto. Entonces, uno entonces va echándole tierrita a lo que uno realmente es. Sí, Eh, total. Hay una pregunta, bueno, no es una pregunta, es un comentario de una psicóloga, también una psicoterapeuta, ella lo dejó en el segundo episodio, que Ujú, habla, por ejemplo, aquí dice, la vulnerabilidad te acerca a tu humanidad. También ujú. hay que tomar en cuenta que cuando te sientes vulnerable, estás susceptible y ello te lleva a quedarte apartado y no exponerte, ya que las emociones pueden estar a flor de piel y tal vez no puedan ser gestionadas adecuadamente. Cuando Sí, estás en tu estado de vulnerabilidad es porque tu coraza caracteriológica está desarmada y por ello es que te sientes que puedes ser afectado emocionalmente o que te pueden hacer más daño emocional. muy bien. ¿Qué cuentas? ¿Qué puedes comentar al Mira, respecto? te voy a contar un episodio que viví no hace mucho, y fue con una persona que yo consideraba un amigo mío, que yo le empiezo a contar un poco sobre el camino que yo había elegido, el camino de la danza de luna. Le empiezo a contar un poco, me abro yo a contarle sobre pues esta tradición, sobre la honra a lo femenino, sobre muchas de las cosas que hicimos en la danza de luna, en esa ceremonia. Y él se queda escuchando y cuando yo por fin termino, empieza a atacarme, ¿no? A atacarme, que yo al inicio pensé que era como que, te estás jodiendo, ¿no? Pero no, fue un ataque muy fuerte, que cuando ya me doy cuenta de que no es echando broma, que es real, empezó a meterse conmigo y a decirme, no, pero es que eso es de, bueno, empezó como a denigrar mi camino, ¿no? Y yo, no, y lo que yo, o sea, literalmente a nivel físico, yo empecé a contraerme. Por eso yo digo que la vulnerabilidad es expansión, pero yo empecé a contraerme. Físicamente yo estaba contraída. Tenía un nudo en la garganta porque no era capaz ni siquiera de defender Defenderte. mi ideal ni lo que yo estaba haciendo y por qué para mí sí era importante, porque para mí mi camino era valioso. Y lo otro era que al final yo llegué y dije, yo me sentía como una niña pequeña e indefensa. O sea, yo no fui capaz de defenderme en ese momento. Y efectivamente lo que estaba atacando allí eran heridas, así como lo dice el comentario. O sea, eso tocó así, muy, en muy con el dedo, una herida muy profunda mía que hizo que yo me quedara en parálisis. Esto forma parte de quizás esos mecanismos que muchos tenemos, que cuando se ven confrontados ante
una persona, ante una situación, surgen esas formas de cómo Reaccionar. sí, reaccionar y cómo no nos sentimos cómodos en eso y por eso es que más bien, uy, yo tengo miedo entonces de empezar a contar estas cosas porque quizás la gente no lo vaya a entender y quizás me vaya a atacar o no voy a llorar frente a mi familia viendo una película porque se van a reír de mí o no voy a contar realmente lo que yo siento o lo que yo realmente quiero porque a lo mejor me vayan a rechazar o no vaya a ser, no me vaya a sentir parte de. Entonces, a medida que van abriéndose esos momentos y esas situaciones, lo que hacen es acercarnos a nuestras heridas. Sin embargo, Claro. lo importante aquí es ir, ok, esto me está tocando. Si me está tocando es por algo. Entonces me voy a permitir ir a lo profundo, a eso que no me gusta, eso que me incomoda, a ver qué mensaje hay allí a nivel de esa emoción que aflora porque están tocando esta herida, porque está aflorando en este momento. Y eso es un viaje profundo que hay que hacer. Particularmente, pues yo supongo que lo mejor y lo más adecuado es pedir ayuda, Sí, ir a un terapeuta que te ayude en este camino de claro. autodescubrimiento. Mira, cuando yo empecé con todas estas cosas, o sea, cuando yo empecé mi camino, yo probé, no, vi de todo. O sea, yo pasé por, bueno, yo empecé con la parte un poco más mística, la astrología. Entonces me fui con astrólogos, pero pasé por astrólogos, terapia, psicólogos, constelaciones familiares, terapia gestal, programación neurolingüística. Fui para que me hipnotizaran en la hipnoterapia, el cábala, bueno, mil y un cosas. Y yo siempre digo que todos los caminos conducen a Roma una vez tú te permites ir por esas, en esa búsqueda, ¿no? Ir, voy a ver aquí. Y quedarte siempre con lo que resuena contigo y desechar aquello que no. Porque hay lugares a los que yo he ido y me quedo con las cosas que me gustan, con las cosas que me nutren, con las cosas que me llenan y aquello que no resuena conmigo ni pendiente, o sea, eso ni ya. Pero sí es importante el permitirnos buscar para encontrar esas respuestas, buscar para encontrarnos a nosotros mismos. Eso te facilita la vida, te facilita esa búsqueda, el siempre estar con un apoyo o con alguien que te guíe y te acompañe. Buenísimo. Cuéntame, ¿qué prácticas podemos, obviamente ya mencionamos algunas de estas justo en este momento, pero una práctica sencilla que pueda hacer la persona para conectar con su vulnerabilidad, bien sea, bueno, si te sientes mal en algún momento, tener un diario donde tú puedas expresarte, hacer como terapia de escritura terapéutica. ¿Qué otras prácticas pueden hacer las personas que nos están escuchando y que quisieran darse esa oportunidad de abrir su lado más vulnerable? Bueno, empiezas a compartir una de las que para mí forma parte de mi vida y es escribir. Yo no sé cuántos cuadernos te dejé yo allá en Venezuela. Aquí ya tengo, este es mi segundo. Este es mi segundo. Y escribir para mí es un momento de entrega, es un momento de intimidad. Escribir para que absolutamente nadie lo lea, sino para tú poder desahogarte, para poder conectar con aquello que no te con aquello que está aquí y que está aquí en tu corazón, pero que no se atreve a ser expresado. Cuando tú te sientas, y yo lo recomiendo, ni siquiera no lo vas a escribir en la computadora, papel y lápiz. Y lápiz, Ajá. exacto. Papel Exacto. y lápiz. Te sientas, primero vas a ir pues entregando allí esos pensamientos rumiantes que deben estar en tu cotidianidad En y la mente, sí. sí, en la mente, y permítete escribir y Lo ve que salga, eso no lo tiene que salga. que si hay un error ortográfico, que si no tiene coherencia lo que estoy escribiendo, no, sencillamente vaciar tu mente y colocarlo todo en el papel. Todo en el papel, todo. Te Mira, cuento, yo he tenido descubrimientos a través de la escritura, de cómo, o sea, con mi niña interna, con partes de mí, con miedos, escritura hasta premonitoria, porque a veces escribo cosas que de repente las leo después y digo, "Ah, no puede ser, o sea, eso estaba aquí y pasó luego, o sea, ¿cómo? a mí me ha pasado una vez, recuerdo, en Venezuela, que yo me sentía mal,
Manuel me decía, ¿pero qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo, no sé qué tengo. O sea, o sea, no tengo respuesta para saber cómo me siento. Y lo que hice fue escribir. Ujú. Me desahogué en ese cuaderno y cuando yo leo lo que escribí, encontré por qué me sentía así. Colocar en el papel es como hacer consciente lo que tienes en tu mente, o sea, en tu inconsciente. Esa es una de las prácticas que siempre me ha acompañado. Hay momentos en donde me acompaña más que otros, pero es una de las que yo siempre voy a recomendar, porque para mí realmente la escritura, así como tú lo dijiste, es terapéutica. Entonces, una escritura para escucharnos es clave. Comienza con una hojita, si a lo mejor no se te da mucho, una hoja y dale allí hasta que tú veas que empiezan a salir cosas que tú ni pensabas que estaban allí y empiezan a florecer, empiezan a salir, empiezan a buscar voz a través de esas líneas en ese papel y con ese lápiz. Otra de las que me ha ayudado a mí a conectar con esa vulnerabilidad es, bueno, las mezclo las dos, ¿no? Es traerme a mí misma al cuerpo, ¿Cómo es eso? con cosas muy sencillas. Estirarme, con el simple hecho de estirar mi cuerpo. Yo a veces, por ejemplo, en el cuerpo se acumulan muchas emociones, porque nosotros somos energía y las emociones son energía y ellas se quedan en nuestro cuerpo. Entonces a veces podemos, ay, pero es que yo tengo un dolor así como, todos estos días he tenido un dolor así como en el hombro, o tengo un dolor así como en la espalda baja. Y cuando porque ya yo me empiezo a descubrir, por lo menos ya yo sé que cuando a mí me duele el hombro y cuando yo empiezo aquí con estos dolores de por aquí, es porque ando con demasiado peso mental, es decir, ando demasiado aquí en la mente. Cuando a mí me duele la espalda baja, es porque tengo miedo. Entonces ya yo voy sabiendo en mi cuerpo cómo se expresan esas emociones. Entonces una vez entendiendo cómo mi cuerpo acumula, yo me voy permitiendo, claro, que esto va a ser por aquí. Y a través de la escritura, entonces hago la doble, ¿no? Entonces, claro, ya va, ¿qué me quiere decir? Entonces empiezo a tocar, empiezo a crear espacio para tocar, para sentir, dime, cuéntame, estoy aquí, hay un espacio seguro. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Al músculo. Y eso lo hago yo a través de mis estiramientos. Yo todas las mañanas me estiro. Todas las mañanas yo me Es un estiro. ritual que tienes. Es un ritual y en la cama. Ni siquiera tengo no, que va a esperar para que, cuando ya yo, no, mi amor, usted dentro de la cama empieza a estirarse. Y estirar, incluso puede ser intuitivamente, ¿dónde siento yo ahorita que me quiero estirar? Ay, me quiero estirar la columna. Entonces, bueno, voy viendo, voy sintiendo. ¿Qué puedo hacer? Mira, por acá, sí, lo voy sintiendo. No, es hacia el otro lado. Ay, el cuello, hacia arriba, hacia abajo. Hay veces en los que a mí el cuello, hasta para mirar hacia abajo, me duele el cuello. Y yo, cónchale, que es aquello que no estoy viendo a nivel de corazón. O sea, porque ya para mí todo tiene un significado. Y que Ya, eso te lo da, te lo da la la experiencia y el experiencia. tiempo. Sí, sí. Tú Y tienes porque, ¿cuánto tiempo tienes tú en este camino de coaching, esta parte espiritual, holística, de bueno, autodescubrimiento? ya voy justamente para 10 años en este camino. Wow. Ya. Hay que tener mucha paciencia, no es como, ay, soplar y hacer botella, ay, es que ya sé cuáles son mis heridas, entonces ya no pasa No. nada. Y eso es otra No, cosa importante que yo siempre se lo recuerdo a mis clientes, a mis mujeres hermosas, que muchas veces y creo que esto es muy del mundo en el que vivimos, y sí me gustaría hablar de esto porque creo que es súper importante. En el mundo en el que vivimos muy apresurados, vivimos en un piloto automático y vivimos desde una energía masculina muy marcada. Esta misma forma de vivir nos ha alejado de esta parte sensible, de esta parte emocional, de esta parte de escuchar, de esta parte de atendernos, de lo que es la energía femenina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no me permito estos espacios, yo me alejo de esta otra parte y me quedo solamente en el piloto automático, en en la el rapidez, hacer, en el hacer y hacer muchas cosas. Y es tan importante, Naomi, y todas las personas que nos van a escuchar, tomarnos esos espacios para abrirnos a sentir. Así que
para revertir y para encontrar un equilibrio en este mundo y en esta nueva humanidad, es importante abrir espacios para sentir. Porque esta nueva humanidad que se está gestando necesita de esta sensibilidad, de esta emocionalidad, de esta vulnerabilidad para poder reclamar nuestra propia libertad. Y es algo que tenemos que entender. No es que no, ay, no me gusta sentirme sensible, no me gusta sentirme vulnerable, no me gusta expresar. Es el momento. Algo que yo siempre les digo a mis clientes es, mira, estamos en un momento donde la vida te exige, te reclama que tú vengas a experimentar. Claro. Y no vas a vivir todo lo bueno, lo bonito y lo maravilloso que tú quieres vivir en esta vida si no te permite sentir el otro lado. Si no te permite sentir la tristeza, si no te permite sentir el dolor, porque ¿qué es lo que estás haciendo? No, yo quiero sentir todo lo bonito, pero cuando viene lo incómodo, yo me contraigo. Mi amor, la vida es expansión, usted vino aquí a expandirse, a abrir ese corazón, a sentir, a entregar desde esa sensibilidad, desde esa emocionalidad, desde esa vulnerabilidad. Entonces el llamado aquí que yo quiero hacer es, vamos a perderle el miedo a sentir, vamos a perderle el miedo a ser vulnerables, porque allí está nuestro mayor poder. Perfecto. Dejamos caer las cadenas de esa fuerza rígida, de la no emocionalidad, del ser siempre fuertes, el estar siempre bien. No, estamos llamados a ser humanos. Y eso es importantísimo siempre recordarlo, porque la vida nos va a llevar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y hay que permitirnos abrir el corazón para sentir y ser vulnerables. Perfecto. Me encantó, me encantó. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. María Ángela, me encantó compartir contigo sobre este tema porque yo sé que tú lo manejas muy bien en tus redes sociales, vives hablando del tema de la vulnerabilidad. Entonces, recuérdale a las personas por dónde te pueden contactar, cómo se pueden, dónde te pueden seguir. Ok, en Instagram me van a encontrar como @travesías de la vida. Allí, bueno, justamente incluso hasta uno de los últimos videos que hablo sobre la vulnerabilidad y cómo esta vulnerabilidad también se conecta con la intuición. Entonces, que todo está conectado con la vulnerabilidad. Hay que sentir, señores, hay que sentir. Exactamente. Entonces, bueno, en @travesías de la vida en Instagram me pueden encontrar. Perfecto. Y un último consejo para cerrar este episodio. Cuéntanos. A ver, un último consejo sería ya invitarlos a la acción. ¿Qué es aquello que más pregúntense, ¿qué es aquello que más en este momento me da miedo expresar, me da miedo sentir? ¿Qué es aquello que en este momento le estoy yo huyendo? ¿Para qué? Para entonces hacerme cargo de eso. O sea, porque te puedo dar una mil y un palabra y nos quedamos en palabras y nos quedamos aquí en la mente y desde la mente no sucede absolutamente nada. Hay que llevar esto de la mente al corazón para abrirnos a sentirnos vulnerables. Entonces, la pregunta que les hago yo para invitarlos a la acción es eso. ¿Qué es aquello que en este momento yo estoy huyendo, le estoy temiendo, estoy procrastinando a nivel de ese sentir para empezar a accionar, para empezar a atreverme a atravesar esa incomodidad? Perfecto. Bueno, María Ángela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy en Metamorfosis Imparable. No, para mí ha sido un placer poder estar aquí contigo, conversando sabroso. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, pues también agradezco su existencia y que estén aquí. A sentir, vamos todos a sentir. Sí. Bueno, chicos, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Comenta qué te resonó en este podcast, en este episodio de Metamorfosis Imparable. Y bueno, los vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias por unirse a nuestra comunidad y por favor recuerden siempre que ustedes pueden, valen y son capaces de alcanzar y lograr todo lo que se propongan. Abrazos.